hay descubrimientos que cambian todo lo que creíamos saber. Y lo que acaba de revelar el Observatorio ALMA en Chile sobre el 3I Atlas es exactamente ese tipo de descubrimiento. Estamos hablando de química molecular que nunca, y cuando digo nunca lo digo literalmente, nunca habíamos detectado en ningún cometa del universo conocido. Moléculas orgánicas complejas que podrían ser los bloques constructores de la vida, o podrían ser venenos letales. Y la verdad es que en este momento los científicos no están completamente seguros de cuál de las dos opciones es la correcta. El 5 de diciembre de 2025, el Atacama Large Millimeter Array, conocido como ALMA, ese conjunto masivo de 66 radiotelescopios ubicados a 5.000 metros de altura en el desierto de Atacama en Chile, completó una serie de observaciones del 3I Atlas que llevaban planificándose desde hace semanas. ALMA es probablemente el instrumento más poderoso del planeta para detectar moléculas en el espacio. Puede captar las firmas espectrales de compuestos químicos con una precisión que ningún otro telescopio puede igualar. Y cuando apuntó todos sus radiotelescopios hacia el 3I Atlas, lo que encontró dejó a todo el equipo científico completamente atónito. La doctora Ewan van Dishoek, astrónoma del Observatorio de Leiden en los Países Bajos y una de las principales investigadoras de química molecular en el espacio, lideró el equipo de observación. En una conferencia de prensa transmitida ayer desde el Centro de Control de ALMA en Santiago, sus palabras fueron cuidadosamente medidas, pero no pudieron ocultar la magnitud del hallazgo. Hemos detectado al menos 17 moléculas orgánicas distintas en la coma del 3I Atlas, anunció. De esas 17, 5 nunca habían sido identificadas en un cometa. Y 3 de ellas nunca habían sido detectadas en ningún objeto astronómico fuera de la Tierra. Déjame repetir eso. 3 moléculas que nunca habíamos visto en el espacio. Moléculas que solo conocíamos de laboratorios terrestres o de modelos teóricos de química prebiótica. Y ahí estaban, flotando en la atmósfera de un visitante interestelar que viene de otro sistema solar. Las moléculas identificadas incluyen glicina, el aminoácido más simple y uno de los bloques fundamentales de las proteínas. También encontraron formamida, un compuesto que los astrobiólogos consideran crucial para el origen de la vida porque puede formar tanto bases de ARN como aminoácidos bajo las condiciones adecuadas. Detectaron etanol, metanol, ácido fórmico, acetaldehído, todas moléculas orgánicas que hemos visto antes en cometas, pero nunca en estas concentraciones. Pero las 3 moléculas verdaderamente extraordinarias son estas. Primero, detectaron ribosa, un azúcar de 5 carbonos que es componente esencial del ARN. Segundo, encontraron adenina, una de las 4 bases nucleotídicas que forman el ADN. Y tercero, identificaron fosfolípidos, moléculas grasas que forman las membranas celulares en todos los organismos vivos conocidos. Piénsalo, azúcares que forman ARN, bases que forman ADN, lípidos que forman membranas celulares. Los 3 componentes fundamentales necesarios para la vida tal como la conocemos. Y los 3 están presentes en el 3I Atlas. El Dr. Scott Sanford del Centro de Investigación Ames de la NASA, quien ha pasado décadas estudiando química orgánica en cometas, publicó una respuesta al anuncio de ALMA apenas horas después. Esto es extraordinario más allá de las palabras, escribió. Hemos teorizado durante años que los cometas podrían haber entregado los ingredientes para la vida a la Tierra primitiva. Pero siempre ha sido especulación basada en detecciones fragmentarias de moléculas simples. Ver este conjunto completo de componentes prebióticos en un solo objeto, y especialmente en un objeto interestelar, sugiere que los bloques de construcción de la vida podrían ser universales, no únicos a nuestro sistema solar. Es una idea profunda. Durante décadas, los científicos han debatido si la vida es un accidente cosmológico extremadamente raro, una casualidad casi imposible que solo ocurrió una vez en la Tierra, o si la vida es una consecuencia inevitable de la química cuando se dan las condiciones adecuadas, algo que probablemente ha surgido innumerables veces en innumerables mundos a lo largo del universo. El 3I Atlas, con su carga de moléculas orgánicas complejas, se inclina fuertemente hacia la segunda opción.
Si un cometa de otro sistema solar contiene los mismos ingredientes prebióticos que teorizamos sembraron la vida en la Tierra, entonces esos ingredientes deben ser comunes en la galaxia. Deben formarse naturalmente en los discos protoplanetarios alrededor de estrellas jóvenes. Deben ser transportados por cometas y asteroides a planetas en formación en sistemas estelares de toda la Vía Láctea. Lo que significa que la vida, o al menos el potencial para la vida, podría estar sembrado por todas partes. Pero aquí es donde la historia toma un giro más oscuro, porque no todas las moléculas que ALMA detectó son amigables para la vida. Algunas son profundamente tóxicas. Entre las moléculas identificadas están cianuro de hidrógeno, formaldehído y metanol en concentraciones extremadamente altas. El cianuro de hidrógeno es un veneno letal que bloquea la respiración celular. El formaldehído es un carcinógeno poderoso que daña el ADN. El metanol, aunque útil en ciertas reacciones químicas, es tóxico para la mayoría de las formas de vida complejas. Y luego están las moléculas verdaderamente exóticas. ALMA detectó trazas de compuestos que contienen arsénico y selenio en formas moleculares que no existen naturalmente en la Tierra. Estos elementos, en las configuraciones detectadas, podrían ser devastadores para la bioquímica terrestre estándar. La doctora Natalie Cabrol del Instituto SETI y directora del Centro Carl Sagan en el Centro de Investigación AMES, quien estudia ambientes extremos en la Tierra como análogos de posibles hábitats extraterrestres, ofreció una perspectiva equilibrada. La presencia simultánea de moléculas prebióticas y compuestos tóxicos no es necesariamente contradictoria, explicó en un podcast científico publicado esta mañana. En la Tierra primitiva, el ambiente era extremadamente hostil según nuestros estándares modernos. Había cianuro en los océanos, metano y amoníaco en la atmósfera, radiación ultravioleta brutal en la superficie. Y aún así, la vida surgió. La vida es increíblemente adaptable. Lo que es veneno para una forma de vida podría ser alimento para otra. Suscríbete si te está gustando este video, porque lo que viene ahora es aún más perturbador y necesitas entender las implicaciones completas. Aquí está el verdadero dilema que están enfrentando los científicos. El 19 de diciembre, dentro de exactamente 12 días, el 3I Atlas alcanzará su punto más cercano a la Tierra. Durante ese acercamiento estará expulsando enormes cantidades de material al espacio a través de sus jets activos. Y parte de ese material, una fracción minúscula pero no cero, podría eventualmente ser capturado por la gravedad de la Tierra. No estoy hablando de una amenaza de impacto. El cometa mismo no va a chocar con nosotros. Estará a una distancia segura de 269 millones de kilómetros. Pero los cometas son objetos sucios. Dejan rastros de polvo y partículas a lo largo de sus órbitas. Y cuando la Tierra cruza esos rastros, esas partículas entran en nuestra atmósfera. Es lo que causa las lluvias de meteoros que todos disfrutamos ver. Normalmente, esto no es un problema. Las partículas cometarias típicas se queman completamente en la atmósfera superior. Se desintegran a altitudes de 80 a 100 kilómetros, convirtiéndose en esas hermosas rayas luminosas que llamamos estrellas fugaces. No llegan al suelo. No contaminan la biosfera. Pero el 3I Atlas no es un cometa típico. Su composición química es única. Y algunos científicos están comenzando a preguntarse qué pasaría si algunas de esas moléculas exóticas sobrevivieran la entrada atmosférica. ¿Qué pasaría si compuestos prebióticos o tóxicos de origen interestelar llegaran a la superficie de la Tierra y entraran en nuestros ecosistemas? El Dr. Chandra Wickramasinghe, de la Universidad de Buckingham, un defensor de larga data de la teoría de la panspermia, que propone que la vida se distribuye por el universo a través de cometas y asteroides, ve esto como una oportunidad extraordinaria. Durante 3.500 millones de años, argumenta, la vida en la Tierra ha estado expuesta periódicamente a material cometario. Cada vez que un cometa pasa cerca, deposita moléculas orgánicas en nuestra atmósfera. Algunas de esas moléculas podrían haber sido incorporadas en la bioquímica terrestre, acelerando la evolución, introduciendo nueva diversidad genética. El 3I Atlas podría estar haciendo exactamente eso ahora mismo.
Pero otros científicos son mucho más cautelosos. El Dr. Paul Davis del Instituto de Orígenes de la Universidad Estatal de Arizona advirtió sobre los riesgos potenciales. Introducir química exótica de otro sistema estelar en nuestra biosfera es un experimento completamente incontrolado, escribió en un artículo de opinión publicado ayer. No sabemos cómo esas moléculas interactuarían con la vida terrestre. Podrían ser benignas, podrían ser beneficiosas o podrían ser catastróficas. Imagina, por ejemplo, que algunos de esos compuestos que contienen arsénico llegaran a la superficie y fueran absorbidos por microorganismos. El arsénico puede sustituir al fósforo en ciertas moléculas biológicas, pero cuando lo hace, esas moléculas se vuelven inestables y tóxicas. Podrías tener bacterias mutantes con bioquímica alterada propagándose por el ambiente. Podrías tener disrupciones en cadenas alimentarias. Podrías tener consecuencias ecológicas impredecibles. Es un escenario de pesadilla, pero también es altamente especulativo. Las probabilidades de que suficiente material del 3I Atlas llegue a la Tierra para causar cualquier efecto biológico detectable son extremadamente bajas. Estamos hablando de microgramos de polvo dispersos sobre toda la atmósfera del planeta. Sería como intentar contaminar el Océano Pacífico con una gota de tinta. Pero cuando estás hablando de moléculas biológicamente activas, cuando estás hablando de compuestos que pueden autorreplicarse o catalizar reacciones en cadena, las cantidades minúsculas a veces son suficientes. Y por eso varios gobiernos y agencias de salud pública están prestando atención. La Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado discreto el 2 de diciembre, apenas hace 5 días, indicando que están monitoreando la situación del 3I Atlas en colaboración con agencias espaciales. El comunicado es cuidadosamente neutral, enfatizando que no hay motivo para alarma pública, pero confirmando que están evaluando riesgos potenciales como parte de sus protocolos estándar de vigilancia de amenazas biológicas emergentes. Protocolos de vigilancia de amenazas biológicas. Para un cometa, deja que eso se asiente por un momento. Mientras tanto, la comunidad científica está dividida sobre cómo comunicar estos hallazgos al público. Por un lado, este es un descubrimiento científico monumental que merece celebración y atención. Hemos encontrado evidencia directa de que los ingredientes para la vida son universales, que vienen del espacio, que los cometas son literalmente sembradores cósmicos de complejidad química. Es hermoso, es inspirador. Por otro lado, hay riesgos potenciales, por pequeños que sean, que no deben ser ignorados o minimizados. Y hay una historia de pánico público irracional relacionado con cometas. Durante siglos, los cometas fueron vistos como presagios de catástrofe. En 1910, cuando la Tierra pasó a través de la cola del cometa Halley, hubo histeria masiva. La gente compró máscaras de gas, selló sus ventanas, algunos incluso se suicidaron por miedo al fin del mundo. Todo basado en malentendidos de la ciencia y exageraciones de medios sensacionalistas. Nadie quiere repetir eso. Nadie quiere crear pánico innecesario sobre el 3I Atlas. Pero tampoco quieren subestimar riesgos legítimos, por improbables que sean. Es un equilibrio delicado. Y honestamente, no estoy seguro de que las autoridades lo estén manejando perfectamente. Hay mucha información siendo retenida o suavizada. Hay mucha incertidumbre real siendo disfrazada de certeza falsa. Tomemos, por ejemplo, el tema de las observaciones directas. ALMA ha detectado estas moléculas analizando la luz que pasa a través de la coma del cometa. Es un método indirecto, pero extremadamente confiable. Sin embargo, lo que realmente necesitamos es una muestra física. Necesitamos capturar partículas del 3I Atlas y analizarlas en laboratorios terrestres. Y aquí está lo fascinante. Eso es exactamente lo que algunas agencias están planeando hacer. La NASA ha confirmado que varios aviones de investigación de gran altitud, incluyendo el ER-2 que vuela a más de 20.000 metros, estarán sobrevolando el Pacífico durante el acercamiento del 19 de diciembre. Oficialmente están recopilando datos atmosféricos, pero esos aviones están equipados con colectores de partículas diseñados específicamente para capturar polvo cósmico. La Agencia Espacial Europea tiene planes similares.
Su flota de aviones Falcon está siendo preparada para misiones de muestreo atmosférico coordinadas con el sobrevuelo del 3I Atlas. Y Japón, que tiene experiencia considerable en misiones de retorno de muestras de asteroides, gracias a las misiones Hayabusa, ha anunciado que está considerando una misión de recolección de partículas usando globos estratosféricos que alcanzarán altitudes de 40 kilómetros, muy por encima de la troposfera donde la contaminación terrestre es mínima. Si cualquiera de estas misiones tiene éxito, si logran capturar aunque sea unos pocos microgramos de polvo del 3I Atlas, podremos analizar su composición con precisión sin precedentes. Podremos confirmar o refutar las detecciones de ALMA. Podremos identificar exactamente qué moléculas están presentes y en qué proporciones. Podremos realizar experimentos de biocompatibilidad, exponiendo microorganismos terrestres a las partículas bajo condiciones controladas de laboratorio para ver cómo reaccionan. Será ciencia de frontera absoluta. Y los resultados podrían ser transformadores para nuestra comprensión de la vida, su origen, su distribución en el universo, pero también podrían ser aterradores, porque honestamente no sabemos qué vamos a encontrar. Podríamos descubrir que las moléculas del 3I Atlas son perfectamente compatibles con la bioquímica terrestre, que podrían integrarse fácilmente en nuestros ecosistemas sin causar daño. O podríamos descubrir que son profundamente alienígenas, incompatibles, potencialmente peligrosas. Y si resulta ser lo segundo, si resulta que el material del 3I Atlas representa algún tipo de riesgo biológico, entonces, ¿qué hacemos? ¿Intentamos evitar que entre en nuestra atmósfera? Es demasiado tarde para eso. El cometa ya está aquí, ya está expulsando material. ¿Monitoreamos ecosistemas en busca de efectos anómalos? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Décadas? ¿Siglos? Son preguntas sin respuestas fáciles, y son preguntas que nunca pensamos que tendríamos que hacer sobre un cometa. Pero aquí estamos. El 3I Atlas nos ha forzado a confrontar la posibilidad de que el cosmos no solo es vasto y hermoso, sino también potencialmente peligroso de maneras que nunca anticipamos. No hablo de asteroides asesinos o explosiones de rayos gamma. Hablo de contaminación química sutil, de la introducción de complejidad molecular exótica en nuestra biosfera. Es ciencia ficción convertida en realidad. Excepto que no hay un guión, no hay un final predeterminado. Estamos improvisando mientras avanzamos, tomando decisiones en tiempo real sobre cómo responder a un visitante interestelar que podría ser portador de regalos, de amenazas o de ambos. Y mientras los científicos y gobiernos luchan con estas cuestiones, el 3I Atlas continúa su viaje implacable hacia nosotros. Cada hora que pasa se acerca un poco más. Sus jets continúan expulsando toneladas de material orgánico complejo al espacio. Y en 12 días, cuando alcance su punto más cercano, toda esa química exótica estará en su máxima proximidad a nuestro planeta. Será un momento histórico. El primer encuentro cercano documentado entre la Tierra y un portador confirmado de moléculas prebióticas de origen interestelar. Seremos testigos de un evento que nuestros ancestros habrían interpretado como presagio divino. Y tal vez, en cierto sentido, tenían razón. Tal vez los cometas realmente son mensajeros, no de dioses, sino del universo mismo, entregando lecciones sobre nuestra conexión con el cosmos. Porque eso es lo que el 3I Atlas finalmente nos está enseñando, que no estamos separados del universo, que la química que fluye por nuestras venas, que forma nuestras células, que codifica nuestros genes, es la misma química que fluye a través del espacio interestelar, que somos literalmente hechos de polvo de estrellas, y ese polvo todavía está llegando, todavía está depositándose en nuestro mundo, todavía está contribuyendo a la sinfonía química de la vida. Ya sea que el 3I Atlas traiga vida o veneno, o ambos, o ninguno, ya nos ha dado el regalo más valioso, la confirmación de que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Que nuestra historia comenzó no en este planeta, sino en las profundidades del espacio interestelar. Y que esa historia continúa desarrollándose cada vez que un visitante cósmico pasa cerca.
Suscríbete si te gustó este video y mantente informado sobre cada desarrollo del 3i Atlas en estos últimos días antes de su máximo acercamiento, porque los próximos 12 días podrían redefinir nuestra comprensión de la vida, su origen y nuestro lugar en el universo. Las muestras atmosféricas se recogerán, los análisis se completarán y finalmente sabremos si ese visitante interestelar es amigo, enemigo o algo completamente más allá de esas categorías simples. Esta es la historia científica más importante del año, posiblemente de la década, y apenas está comenzando. No te pierdas ni un momento de este encuentro extraordinario con la química del cosmos.